Mi nombre es Rubén Rivas, tengo 32 años, soy habitante de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un sector popular de aquí de Santiago. El 30 de octubre del 2019 fui detenido junto a Gilberto Mendoza y Esteban Bustos cuando íbamos rumbo a nuestro trabajo. ¿Ya? Fuimos detenidos aquí en la misma comuna, en Pedro Aguirre Cerda, por funcionarios policiales de la 51 comisaría. Eh, Obviamente en un contexto, en esos días estaban, hasta el día de hoy se siguen violando los derechos humanos en Chile, pero durante esos días era bastante aguda y grave la situación. Y cabe decir que estos personajes, de estos funcionarios policiales de 51 comisarías, están acusados por delitos y siendo investigados por delitos gravísimos, como es el abuso sexual a estudiantes y a pobladores de aquí de la comuna. ¿Ya? Bueno, fuimos detenidos por funcionarios de esa comisaría, también de otras comisarías, y somos llevados a la 51, en donde llega un funcionario policial encapuchado, ¿ya? Nosotros creemos que debe ser del OS9 de Carabineros, y este funcionario policial encapuchado comienza a amenazarnos, ¿ya? Nos dice nuestra militancia, claro, efectivamente nosotros somos militantes del movimiento juvenil Lautaro, una fuerza subversiva chilena nacida en los años 80, ¿ya? Que hasta el día de hoy está viva. Y este personaje encapuchado, bueno, aparte de amenazarnos, que nos van a perseguir toda la vida, que nos van a hacer, siempre nos van a perseguir, siempre nos van a seguir, siempre nos van a hostigar. Además de eso, nos plantea, nos dice, bueno, ustedes están acusados por una barricada en la línea del tren, nos dice el delito por el cual se nos va a formalizar, ¿ya? Que es infracción a la Ley General de Ferrocarriles, ¿ya? Y posteriormente nos dice, antes que un juez, bueno, antes que un fiscal nos dice por qué ley se nos va a formalizar, eso ya está mal, que esté encapuchado, que esa identificación también está mal, fuera de todo protocolo. Y tercero, antes que un juez nos dice que íbamos a hacer cana, que es la cárcel, ¿cierto? Que íbamos a hacer cárcel. ¿Ya? Y efectivamente pasó eso. Fuimos trasladados al centro de justicia. En el centro de justicia, más encima, justo nos toca, por las cosas de la vida, por las coincidencias, nos toca justo en la misma sala en donde fue formalizado Roberto Campos Weiss, el profesor acusado del torniquete, ya del daño al torniquete, y se nos formaliza por la infracción a la Ley General de Ferrocarriles, como que de antes estaba el metro, ¿ya? Y además el Ministerio del Interior. ¿Ya? Se nos dicta, obviamente, prisión preventiva. Instrumentos probatorios eran dos encendedores, nuestra militancia del movimiento juvenil Lautaro y nuestra ideología marxista-leninista, que se lo ocuparon como un agravante. Ya algo que es totalmente absurdo porque supuestamente tienen que perseguirte a ti por los delitos, no por tu idea. ¿Ya? Y no había instrumento probatorio alguno que comprobara que nosotros hubiésemos participado en el hecho que se nos estaba imputando. Posteriormente somos trasladados a la cárcel de máxima seguridad, un penal único en Chile por las medidas de seguridad, ¿ya? Y también por el régimen de encierro, son 21 horas de encierro al día, ¿ya? Y en ese régimen estuvimos alrededor de 5 meses, ¿ya? Eh, en ese transcurso pasaron varias cosas, ¿ya? Es importante denunciarla porque no solamente una situación que nos pasó a nosotros, sino que es una conducta sistemática. Eh, bueno, se nos aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, el artículo 6, letra A y C, ¿ya? Que es infracción al orden público. Eh, Además de eso, en reiteradas ocasiones el Tribunal de Garantía hizo el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario y en 4 ocasiones la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó dicho fallo, ¿ya? Eh, en donde se demuestra, ¿cierto? Uno, Fiscalía, ¿cierto? Toda esta sobredimensión que hace de los cargos, ¿ya? Y de los delitos, porque la acusación, bueno, la acusación principalmente era una barricada, ese era el hecho que se imputaba, pero ¿cuál era la acusación? Que nosotros queríamos quemar un tren, bueno, dar vuelta un tren y quemarlo con 200 personas adentro. Esa era la acusación. ¿Ya? Y posteriormente, a través de esa acusación, se nos aplica la ley de seguridad interior del Estado. Y por otra parte, se grafica el rol de algunos tribunales, algunas instituciones del Poder Judicial, como son las Cortes de Apelaciones. La misma Corte de Apelaciones de San Miguel fue la que, por ejemplo, revocó la prisión preventiva al funcionario policial que mutiló los ojos de Fabiola Campillay. ¿Ya? O sea, esa es la desigualdad del trato. ¿Ya? Eh, ese mismo rol carajo que hoy día ejercen las Corte de Apelaciones que hace unos días atrás dio una sentencia absurda, ridícula ya a 61 bestias de la DINA, ¿ya? Acusadas por la Operación Colombo. ¿Ya? Esa misma situación que ocurre con las Cortes de Apelación ocurre también en otra instancia del Poder Judicial, como lo es el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eh, bueno, el 9 de abril, en el contexto de pandemia, se cambia nuestra medida cautelar
ya definitivamente a arresto domiciliario total, y posteriormente, después de 7 meses, se realiza un juicio, un procedimiento abreviado, ¿ya? En donde se nos dicta nuestra culpabilidad en los hechos, ¿ya? Y se nos da una pena de 541 días de pena remitida en libertad. Yo en este momento me encuentro condenado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿ya? Bajo el artículo 6, letra C. Bueno, hacerlo como cortito para sintetizar, la prisión preventiva, en el caso de nosotros, ¿ya? Jamás tuvo una justificación, ¿ya? Eh, no jurídica, política sí, pero jurídica jamás, ¿ya? Y eso también se demuestra porque nosotros en ningún momento íbamos a hacer cárcel efectiva, ¿ya? Jamás en ningún momento íbamos a hacer cárcel efectiva. La ley de seguridad del Estado, claro, tiene una penalidad de 3 años un día, es aquella ley, hasta 10 años, nosotros nos están tirando 10 años un momento. ¿Ya? Eso es lo que querían ellos, tener 10 años presos, ¿ya? Pero eso en la práctica jamás iba a pasar, ¿ya? Porque nosotros no teníamos antecedentes penales, porque el hecho imputado en sí no da para esa penalidad, etc. Entonces ellos lo sabían, la Fiscalía lo sabía, el Ministerio del Interior lo sabía, los tribunales lo sabían. Entonces aquí el caso de nosotros es un ejemplo del uso de la prisión preventiva con un castigo anticipado, ¿ya? Y es un ejemplo también de la sobredimensión que Fiscalía hace en los procesos judiciales contra los presos políticos de la revuelta, ¿ya? Y bueno, actualmente me encuentro firmando, ¿ya? Y estoy bajo control de Gendarmería, ¿ya? Ahora bien, puedo hacer mis cosas, puedo trabajar, hacer mi vida, entre comillas, en normalidad, ¿ya? Eh, y en lo que nosotros estamos ahora, ¿ya? Por un tema también de compromiso, responsabilidad ética con el resto de las personas que hoy día están privadas de libertad, ¿ya? En el contexto del estallido social, en donde es importante decir que es una prisión política, ¿ya? Aunque el gobierno no lo quiera eso asumir, ¿ya? El Estado chino no quiere hacerse responsable de aquello, ¿ya? Pero es una prisión política y es fundamentalmente una prisión política de contexto, no de militancia, ¿ya? Nosotros creemos que somos uno de los pocos casos de personas que tenemos una militancia política que abiertamente no tenemos ningún problema en decirla, ¿ya? Pero fundamentalmente la gente, las personas que componen la presión política revuelta no tienen militancia política, son personas que vienen de sectores populares, ¿ya? Al igual que nosotros, vienen de barrios eh, populares, de sectores empobrecidos de la sociedad chilena, ¿ya? Son en la mayoría estudiantes, son en la mayoría trabajadores, la mayoría no tiene antecedentes penales, ¿ya? Y también hay un sector importante que también eh, ligado, por ejemplo, a programas, por ejemplo, de Sename, hay jóvenes que también son de ahí, y es porque efectivamente del 18 de octubre en adelante estalla toda la rabia, ¿cierto? Y todo el descontento contra el modo de vida, ¿ya? Eh, y en ese legítimo derecho, ¿cierto?, de manifestarse, y también el legítimo derecho a la autodefensa, porque hay que recordar y siempre hay que tenerlo en cuenta, aquí toda la violencia que hubo, política que se generó, fue en un contexto de violación de derechos humanos, ¿ya? Entonces aquí el Estado chileno no puede esperar de que mientras a ti te estén matando, te estén asesinando, te estén torturando, te estén mutilando los ojos, que la gente no reaccione y no se organiza para tirar molotov, ¿ya? Eso es imposible, ¿ya? Eso está en otro planeta que piensa eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, que nosotros le decimos al Estado de Chile, bueno, ¿quién es el principal responsable de la violencia? El Estado de Chile. ¿Quién es el principal responsable del 18 de octubre? La democracia. Eso no creo que haya mucha discusión, ¿ya? En ese sentido, es que el Estado de Chile tiene que hacerse responsable de dos cosas. Una, de la violación a los derechos humanos, el cese inmediato de la violación de derechos humanos, que continúan y que tienen expresiones de distintas formas, y muy dirigida también contra la juventud y la niñez, ¿ya? Cosa solamente de ver lo que pasó hace una semana en el lugar del Sename de Talcahuano, en donde la policía le disparó a dos niños, ¿ya? Ante los ojos de todo el mundo, ¿ya? Eh, Tiene que hacerse cargo también de la prisión política de la revuelta. En ese sentido, cuando nosotros planteamos que no existe una igualdad ante la ley, cuando no existe autonomía de los poderes del Estado, porque aquí lo que ocurre en Chile es que el Poder Ejecutivo se intromete de forma grotesca en las decisiones del Poder Judicial, ya sea por medio de presiones a Fiscalía, por medio de presiones a los mismos jueces, a los tribunales de garantía, Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional, etc. ¿Ya? Y al tampoco existir garantía de un debido proceso, ya que es un derecho fundamental, y al tampoco existir garantía, menos garantía de un juicio justo, es que esto requiere solución política. Y esa solución política hoy día está tomando el aroma de un indulto general, ¿ya? El cual tiene bastantes características,
más de amnistía que de indulto, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que el día de ayer fue ingresado y firmado por, eh, bueno, por Ignacio Latorre, ya que fue uno de los promotores del proyecto, con Navarro, ya, con Alejandro Navarro. También fue firmado por la segunda autoridad del país, ya que es Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, ¿ya? Y también firmado por la demócrata cristiana Yana Proboste, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Y que este indulto general tiene hoy día cuenta con un peso político, tiene un piso, ¿ya? Y creemos que es totalmente factible que se pueda ganar, que se pueda ganar pronto, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las características de este indulto general? Primero es para imputados y condenados, ¿ya? Aquí algunos sectores tratan de instalar de decir, bueno, el indulto no sirve porque es solamente para condenados y son 22 condenados. Ahí hay dos equivocaciones. En Chile hay 600 condenados en el contexto de la revuelta, ¿ya? Hay 700 personas en prisión preventiva, ¿ya? Y hay 5.000 formalizados, ¿ya? Y hay 75 pacos que creo que están, o agentes del Estado que están formalizados, ¿ya? Eh, Hay uno condenado y unos pocos en prisión preventiva, la mayoría están con firma mensual. ¿Ya? Ese es el escenario del núcleo, ¿ya? Eh, eh, entonces, este indulto general, características para imputados y condenados a través de la modificación temporal del artículo 93 del Código Penal, para que se defina el indulto solamente para este indulto general, que es para imputados y condenados. Segundo, el tramo que pone es bastante amplio y permitiría resolver también este contexto de presión política de la revuelta. ¿Por qué? Porque va del 7 de octubre del 2019 a la fecha de la promulgación de la ley, ¿ya? Entonces, también, porque antes de la revuelta, el 18 de octubre, no comenzó el 18 de octubre, comenzó semanas antes, como todos saben, por darse el pasaje en metro. Y ahí comenzaron a haber ya detenidos, comenzó a aplicarse también medidas restrictivas y también mucha gente que fue formalizada por desórdenes, daño, etc. Y también la misma ley de seguridad del Estado que comenzó, tenemos el dato que al parecer el día 16, 17 se aplicó en el caso de Roberto Campos Güell está aplicada la ley de seguridad interior del Estado, ¿ya? Y hasta la fecha de la promulgación. ¿Por qué? Porque todas las semanas cae nuevamente gente presa, y todas las semanas esta gente vive lo mismo que nosotros y que los compañeros y compañeras que continúan en prisión preventiva, ¿ya? Que se le viola su garantía de proceso, sin pruebas contundentes ni fehacientes ni objetivas, con intromisión grotesca del Ejecutivo al Poder Judicial, etc. ¿Ya? Y además, este indulto general también tiene la característica que tiene un catálogo de delitos, ¿ya? Por el cual hemos sido procesados y que eh, posibilitaría que todos los PB de la revuelta obtengan su libertad, ya sean beneficiados de este indulto general. Y además, otra característica que no es menor y muy importante, que deja fuera a todos los agentes del Estado, ¿ya? Es decir, que dejarían fuera a todos los violadores de derechos humanos, ¿ya? Eh, Nosotros creemos de que el proyecto, así como está, como se presentó, da todas las garantías para resolver las exigencias que nosotros como agrupación de familiares hemos venido planteando, y también de presos políticos, ¿ya? Es decir, que sea para todos, ¿ya? Y que no exista, que sea para imputado y condenado, que no exista discriminación por el tipo penal por el cual se fue procesado, ¿ya? Creemos que esta salida política no es una gauchada, ¿ya? No nos creamos, lo afirmamos, esto no es un favor que nos están haciendo la clase política, ¿ya? Eso hay que dejarlo absolutamente claro, ¿ya? Ellos necesitan recomponer su democracia, necesitan recomponer su legitimidad, ese es cuento de ellos. Nosotros lo que queremos es la libertad, ¿ya? Queremos la libertad plena, ¿ya? Queremos la extinción, ¿ya? De la responsabilidad penal, ¿ya? Eh, que creemos que es lo justo, ¿ya? Y en ese sentido, hay que ser enfático en señalar que aquí no nos están haciendo ningún favor, ¿ya? Y lo que nosotros, los sectores populares, y lo que la solidaridad internacional también tiene que nosotros respetamos desde el día uno, la solidaridad internacional se ha puesto, ¿ya? Eh, Canadá, por ejemplo, tiene el tema de la emisión canadiense, ya que un informe que también instala de muy buena manera en sus recomendaciones al Estado de Chile el cese ya de la prisión política, la liberación de los menores de edad, porque aquí está hablando de presos políticos menores de edad, son 6, 4 en Antofagasta y 2 acá en Santiago, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que entender, los sectores populares y la solidaridad internacional, que sin presión esto no va a llegar a puerto, ¿ya? Y que esto tiene que resolverse antes de que comience el show del proceso constituyente, ¿ya? Tiene que resolverse antes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en febrero es un mes muerto, queramos o no queramos, febrero es un mes muerto, y de marzo para adelante, y me atrevo a decir un poco antes, quizás va a comenzar todas estas campañas por la constituyente.
Y los presos políticos de revuelta no vamos a hacer tema. No vamos a hacer tema. Entonces esto tiene que resolverse ahora. Ahora es cuando. Entonces, en ese sentido, hacer el llamado a la solidaridad internacional, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos y hermanas que están en Canadá, de presionar, ¿cierto? Tanto primero al gobierno de Chile, al Estado de Chile, ¿ya? Si le pueden dejarle una carta todos los días al embajador, lleve la carta todos los días, ¿ya? Si es necesario todos los días llamar al cónsul, llámelo todos los días. Si ustedes encuentran conveniente que hay que escribirle todos los días una carta a un diputado, a un parlamentario, a los jefes de la bancada o a los partidos políticos, escríbanle todos los días, ¿ya? Si es necesario que hacer mitines en los centros comerciales llamando a boicotear los productos chilenos, háganlo, y siéntanse con todo el derecho de hacerlo, ¿ya? No hay que pedir permiso, hay que hacerlo, ¿ya? Con el objetivo de que se cumpla la libertad, ¿ya? Y también, obviamente, nosotros tuvimos un encuentro hace unos días atrás con el diputado Fontecilla, ¿ya? El diputado de origen chileno, canadiense, y claro, también aquí el Estado de Canadá, que supuestamente, ¿ya? Dice ser que respeta los derechos humanos y todo ese discurso, ¿ya? Bueno, entonces haga algo, ¿ya? El Estado de Canadá tiene que hacer algo, ¿ya? Y en ese sentido que hoy día, ¿ya? Creemos de que además de las campañas de boicot, tiene que haber un tirón de oreja al Estado de Chile por todo lo que ha sucedido. Y ese tirón de oreja se hace a través de donde le duele no el Estado de Chile, porque el Estado de Chile ya es controlado por los ricos, digamos las cosas como son, por los ricos. Entonces, ¿quién hay que darle? Démosle a los ricos. ¿Y cómo se le da a los ricos? Cortándole los negocios. Así de sencillo. O bajando la inversión. Así de simple. Entonces, si hoy día el Estado de Canadá quiere hacer algo, bueno, deje de invertir en Chile o baje sus niveles de inversión y dígale al Estado de Chile que mientras no solucione el tema de la presión política, mientras no cese la violación de derechos humanos, aquí se cortan, no creo que se corten ya porque hicieron una plataforma de negocio, pero sí van a bajar los niveles de inversión y eso es una señal directa a los ricos y empresarios de Chile. Así que eso, muchas gracias.